Bueno, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta sesión síncrona programada para esta semana, en la que vamos a ver el capítulo número 11, que habla de lo que viene siendo el registro de operaciones. Como ustedes saben, esta sería prácticamente la última semana en la que tendríamos sesión síncrona. Ya con este capítulo que vamos a ver el día de hoy, vamos a dar por terminado el curso de Contabilidad 1. Antes de iniciar, me voy a permitir hacerles los siguientes comentarios. Esta semana, no sé si vieron que están aperturados, inclusive creo que todavía está aperturada la actividad de la semana pasada que fue en SCORM, y también está aperturada la de esta semana, que es en formato Moodle, es decir, que van a tener que subir su tarea de manera manual. Hay que recordar que esta es la última semana en la que vamos a tener oportunidad de subir dicha tarea y de presentar o de realizar las actividades que tengamos pendientes. Como ustedes saben, a partir del próximo lunes 16 de agosto se van a estar recibiendo lo que vienen siendo el trabajo final, que ya lo comentamos en la sesión síncrona pasada. Es el trabajo que va a ser las veces del examen final. No va a haber un examen final, solo se va a presentar un trabajo final, que es un ensayo de los capítulos que vimos en esta segunda parte del curso. Ese trabajo se tiene que presentar del 16 al 22, ¿ok? Porque ya después de ahí ya viene el examen extraordinario para aquellos alumnos que no acrediten la materia y el fin del curso. Asimismo, les informo, como les comenté en la clase pasada, que están aperturados los trabajos de regularización para aquellos alumnos que no hayan presentado su examen parcial, y el trabajo de actividad de puntos extra, que consta de un video ahí con unas características que se les está pidiendo, y es para todos aquellos alumnos que quieran mejorar su calificación. Como se los comenté, tanto el trabajo de regularización como la actividad de puntos extra son opcionales, no les va a ponderar en dado caso de que no lo presenten. Me dice, el trabajo final es la actividad 6 en adelante. Sí, de hecho, si se fijan, la estructura viene ahorita capítulo 11 y luego viene una etiqueta que dice trabajo final. Ese es el que ese es para todos ustedes. Después viene uno que dice trabajo de regularización, ese es el que es opcional, y luego viene uno que dice actividad de puntos extra, que también es opcional. El trabajo final es el tópico o el tema que viene posterior a que dice que es el capítulo número 11, que es el que vamos a ver el día de hoy. Asimismo, les comento que el foro para esta segunda parte del curso es un foro muy sencillo. Nada más se les está pidiendo que por ahí den su retroalimentación a qué les ha parecido el curso y que den sus impresiones del mismo, inclusive si hay algún área de oportunidad que consideren prudente de un servidor o de la materia como tal, háganoslo saber para tomarla para siguientes sesiones. Obviamente ustedes son de primer ingreso, pero es importante como quiera tener la retroalimentación de ustedes, ¿ok? Si no tienen ningún comentario, vamos a dar inicio a lo que viene siendo la... Sí, Adriana, dígame, por favor. Buenas noches, maestro. Yo Buenas tengo noches. una duda de la tarea para esta semana. Es que la semana pasada no pude estar en clases porque estaba en el turno de tarde y apenas me cambiaron de día. Ok. Mi pregunta es, ¿las preguntas que vienen ahí de cuestionario son las que vamos a contestar? Sí, lo que se les está pidiendo es que contesten ese cuestionario y de acuerdo a esas características que les estamos pidiendo ahí en la tarea, también hagan un resumen de los puntos más importantes, y si le pueden poner imágenes está perfecto. O sea, de los puntos más relevantes que vamos a ver hoy, pero el cuestionario sí lo tiene que contestar, ese es forzosamente. Ahí viene muy bien, Adriana. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Como les comenté, es el capítulo número 11 que habla del registro de operaciones. Vamos a recapitular todo lo visto en el curso a grosso muy modo, y que probablemente nos vaya a servir como un repaso. El tema que vamos a ver hoy es un poquito extenso desde el punto de vista técnico. El explicar cómo se registran las operaciones de una compañía, pues obviamente es un tema muy, muy extenso. Hay que recordar que, como dice un dicho muy cierto, la contabilidad, como la vida, está llena de pequeños, grandes detalles. Y cada contabilidad o cada giro de la empresa
son diferentes. Por eso es que las actividades y la forma de contabilizar desde el punto de vista de la operación de la empresa en algunos casos varía y los catálogos de cuentas son distintos. Sin embargo, vamos a ver los puntos más relevantes de cuáles son las variaciones que sufren las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital al registrar nosotros las operaciones financieras o las operaciones contables, perdón, de una empresa. No sé si la próxima semana vaya a haber una sesión de repaso para ver los temas que deben de considerar en el trabajo final. Sin embargo, a mí me gusta como quiera hacer una recapitulación de todo lo que vimos en el curso, donde vimos qué es la contabilidad, vimos quién es el padre de la contabilidad, vimos cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, cuáles son, perdón, las cuentas de capital. Vimos cuáles son las principales cuentas de activo, pasivo y capital y cómo se clasifican de acuerdo a su mayor y menor grado de disponibilidad y de exigibilidad, dependiendo si son activos o pasivos. Vimos el estado financiero denominado balance general. Vimos el estado financiero denominado balance general comparativo, donde se hace referencia a un balance general en comparación con otro de un ejercicio. Vimos el estado de resultados. Vimos lo que es una cuenta, lo que es un saldo y lo que es un movimiento. Eso para plantearlo como preámbulo a lo que vamos a ver el día de hoy. Todo lo que vimos o todo lo que vimos en esta, valga la redundancia, en esta parte del curso referente a los estados financieros, a las cuentas, a los movimientos, tienen que tener una afectación. En el ámbito administrativo, en el ámbito contable se le conoce como afectación contable, es decir, todas aquellas operaciones que nosotros registremos dentro de un sistema contable deben de estar registradas por medio de algo que se le conoce como un asiento de diario. Un asiento de diario es el registro como tal de cualquier operación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero sí es importante como quiera hacerles ver que los asientos de diario es de donde se emana toda la información que se plasma en los estados financieros, ¿ok? Y el sistema universal de registro de todas las operaciones financieras de una empresa, esto es medular, independientemente de que no vayan para un área contable como tal, sino como para un área administrativa, es el sistema o la regla de la partida doble. Esto es muy importante. A todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, si es un asiento simple, o a todo cargo le corresponden varios abonos o varios créditos, pero siempre tiene que haber un balance. Yo no puedo quitar un peso de una parte y poner 2 pesos en la otra, o no puedo poner 5 pesos en una y poner en otra parte 3. No se puede hacer ese registro. Hay que recordar que es un balance. Ahorita vamos a ver lo que es la fórmula del balance general, que es activo es igual a pasivo más capital, y cómo de ahí emanan las diferentes variaciones que se hacen con las operaciones financieras y cómo se ven reflejadas esas variaciones en los estados financieros. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Permítanme presentar el guión o sobre lo que nos vamos a basar para ver el tema del día de hoy. Es una diapositivas muy sencillas y ahí vamos a ir explicando el capítulo. Permítanme un tantito. Nada más favor de confirmarme si se ve correcta la presentación para iniciar. Sí, correcto. Ok, vamos a iniciar. Como ya lo comentamos, el capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es nuestro último tema de este curso de contabilidad número 1 de la Universidad Ciudadana para las diferentes materias, o para más bien dicho, para las diferentes carreras o especialidades de la oferta educativa, es el capítulo número 11 que habla del registro de las operaciones. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Es conocer la regla de la partida doble, que representa el cargo en las cuentas de activo y el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuándo su saldo es acreedor o deudor. Aquí es muy importante entender, cuando estábamos iniciando el curso, a lo mejor yo me adelantaba un poquito porque ya tenemos un poquito más de experiencia en el tema, pero toda la base de la contabilidad se basa en esta regla, que es la partida doble, y en conocer la naturaleza de las cuentas. ¿A qué me refiero con conocer la naturaleza de las cuentas?
cuándo las cuentas se tienen que cargar y cuánto se tienen que abonar. Ustedes como administradores, cuando vean una información financiera, inclusive si tienen este concepto básico, se pueden dar cuenta si la información financiera que les están presentando tiene una razonabilidad, es decir, que tenga una congruencia con las operaciones de la empresa. Ahorita ya son temas un poquito más de vista y de experiencia, pero si conforme lo vayan viendo en su ámbito laboral, se van a dar cuenta que si conocen esta parte, lo que es la regla de la partida doble, la naturaleza de las cuentas, van a saber ustedes si la información financiera que les están presentando es correcta o no. ¿Ok? Vamos a iniciar, permítanme tantito nada más. Ok. Dice, en este capítulo vamos a tratar todo lo referente a la forma de registrar las cuentas de activo, pasivo y capital de las operaciones realizadas, cosa que ya comentamos. ¿Qué factores debemos de tomar en cuenta o qué factores de cada operación es necesario considerar para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan? Primero debemos de considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Es lo que les estoy diciendo. Si ustedes hacen, voy a ponerme adelantando un poquito. Si ustedes tienen, vamos a suponer que realizan una operación muy sencilla. Vamos a decir que le hacen un préstamo a un empleado. ¿Qué asiento contable se tiene que hacer? Se le tiene que hacer vamos a suponer que se le presta el dinero de la caja o del banco. Vamos a suponer que el dinero sale del banco. Y se fijan, nosotros tenemos que cargar, vamos a suponer que le prestamos 1,000 pesos, le tenemos que cargar 1,000 pesos, hacer un asiento contable, cargándole 1,000 pesos a la cuenta de deudores diversos, y ahí estamos aumentando el activo en la cuenta de deudores diversos. Y le vamos a hacer un abono, un crédito a la cuenta de bancos por los mismos 1,000 pesos. Y si se fijan ahí, ya estamos afectando, estamos cumpliendo con la regla de la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono y por lo menos están interviniendo dos cuentas. Aquí en este caso, como son dos cuentas de activos, si recuerdan en las cuentas de activos circulantes, bancos, clientes, deudores, no va a sufrir ninguna alteración el activo como tal porque son cuentas del mismo rubro, son cuentas de activo, pero sí van a tener variaciones porque una va a aumentar su saldo, es decir, alguien nos va a deber 1,000 pesos y la otra va a disminuir su saldo. ¿Por qué? Porque le estamos disminuyendo al banco esa cantidad de 1,000 pesos. A eso se refiere con que tenemos que considerar tanto la causa como el efecto de cada operación. Ahorita les comentaba yo en un principio que todas las operaciones se tienen que registrar. Dentro de lo que viene siendo las normas de información financiera, hay algunas que nos dicen que todas las operaciones deben de estar dentro del periodo contable. Es decir, si nosotros en el mes de agosto realizamos esta operación que les digo, o realizamos una operación de venta de alguna mercancía, crédito de contado, la tenemos que registrar en el mes de agosto, no la podemos registrar en el mes de septiembre ni en el de octubre, porque si no la información que saquemos en los estados financieros, es decir, nuestra utilidad o pérdida al 31 de agosto y nuestro balance general que se presenta a esa fecha, no va a ser la correcta. Y hay que recordar que la información financiera sirve de base para la toma de decisiones, es decir, para ver cómo estamos posicionados financieramente y cuáles han sido nuestros resultados. Y eso a los administradores es básico que lo conozcan para poder tomar decisiones, sobre todo todos aquellos administradores que tienen que tienen la función de presentar informes ante la alta dirección. ¿Ok? Continuamos. Otro factor, aquí nos dice un ejemplo. Si la entidad compra mercancías y las paga con cheque, se debe de considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad. Es lo que ya vimos ahorita. Nosotros, suponiendo este ejemplo, vamos a decir que nosotros ahorita compramos la mercancía y la compramos de contado. Ahorita les ponía el ejemplo del préstamo. ¿Qué asiento tenemos que hacer? Si la mercancía nos la van a traer ahorita y ahorita mismo nos la entregan, la tenemos que cargar a la cuenta de almacén o a la cuenta de mercancías, dependiendo del sistema contable o de las cuentas que estemos utilizando en nuestro sistema contable, un cargo por 10,000 pesos, por poner un ejemplo, y tenemos que hacerle un abono por 10,000 pesos al banco. ¿Por qué? Porque la mercancía la estamos comprando de contado. A eso se refiere.
Se tienen que considerar al mismo tiempo el asiento y por la misma cantidad. Yo no le puedo cargar a mercancías 10,000 pesos y abonarle al banco 8,000. Sería un caso distinto. Vamos a suponer que dijéramos, vamos a comprar mercancía por 10,000 pesos. Pero de esos 10,000 pesos, el 80% lo vamos a pagar de contado y el 20% lo vamos a pagar a crédito. Ahí el asiento que se tiene que realizar o que se tiene que registrar para realizar esa operación sería cargo a mercancías por los 10,000 pesos, porque la mercancía ya la tenemos, abono o crédito a banco por 8,000 pesos para darle la salida y un abono por 2,000 pesos a la cuenta de proveedores para registrar que esa mercancía no la hemos pagado. Si se fijan, el cargo o la suma de los cargos nos da 10,000 pesos, que es el saldo deudor. Si se acuerdan que lo vimos en la clase pasada. Y el saldo la suma de los créditos es de 10,000 pesos. Aunque tengamos dos operaciones, al final la suma nos debe dar lo mismo. Nosotros no le podemos realizar operaciones por una cantidad diferente cuando registramos una operación. ¿Ok? También aquí nos dice que el aumento, nos dice que con este asiento o este ejemplo, el aumento de activo en mercancías y la disminución en el activo de bancos, que es lo que les comentaba también con el ejemplo del deudor. Es decir, nosotros en este caso estamos moviendo cuentas de activo, pero también puede haber una variación en una cuenta de activo con una cuenta de pasivo, y es lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Por medio de qué se registran las variaciones que sufren los diferentes valores de activo, pasivo y capital? Por medio de cargos y abonos. Y esos cargos y abonos se les conoce como asientos de diario. No puede haber un cargo solo, ni puede haber un abono solo. O sea, vamos a decirlo así, si vas a sufrir una disminución en tu activo, tiene que haber un aumento en tu activo. O puede haber una disminución en tu activo y una disminución en tu pasivo, porque estás pagando una cuenta por pagar, por poner un ejemplo. Ahorita lo vamos a ir mencionando. ¿Qué se toma como base para saber qué cargos y qué abonos significan los aumentos o disminuciones en las diferentes cuentas? La fórmula o lo que se toma como base es la fórmula del balance general. Si se acuerdan, es activo es igual a pasivo más capital. Permítanme un segundito. Un segundito, por favor. Discúlpenme. Es lo que se toma como base es la fórmula del balance, que es activo es igual a pasivo más capital. ¿Cómo se deben de registrar cada uno de los movimientos en los diferentes rubros? Vamos a empezar con la parte de los activos. Dice, ¿por qué anotación debe de empezar toda cuenta de activo? Toda cuenta de activo o cada anotación que se haga debe de empezar con un cargo. Es decir, con una anotación en el debe. El debe es el lado izquierdo de las cuentas T o del esquema de mayor que vimos en la clase pasada. ¿Sí se acuerdan que lo comentamos? ¿Por qué anotación debe de empezar toda cuenta de pasivo? El activo y el pasivo en contabilidad nos dice que toda cuenta o toda anotación en la cuenta de pasivo debe de empezar con un abono. Es decir, con una anotación del lado derecho de la cuenta T. ¿Qué significa esto? Que del lado izquierdo tenemos los activos y del lado derecho tenemos los pasivos, siguiendo la fórmula del balance general. ¿Por qué anotación debe de empezar toda cuenta de capital? Toda cuenta de capital debe de iniciar registrándose por el lado acreedor. ¿Por qué por el lado acreedor? Porque si se fijan, cuando vemos el balance general, del lado izquierdo está el activo y del lado derecho está el pasivo y el capital contable. Creo que se los comenté también en la clase pasada. Todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora y todas las cuentas de pasivo y capital son de naturaleza acreedora. Aquí nos dice que por lo general el saldo que tiene la cuenta de capital es acreedor, porque casi siempre los aumentos de capital contable son mayores que las disminuciones del mismo. Solamente en caso contrario sería un deudor. ¿Cuándo es un deudor el capital contable o que tenga una naturaleza contraria a su naturaleza? Cuando tenemos demasiadas
pérdidas. Y eso pues generalmente no va a ocurrir. No hay una empresa que tenga siempre pérdidas para que su capital contable sea negativo. ¿Ok? Otro comentario que también es importante mencionar, nos dice que por qué las cuentas de gastos y de venta y administración siempre se deben cargar y qué saldo deben de tener. Nos dice que porque están destinadas al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones de capital, lo mismo se puede encargar que abonar según la clase de operación que en ella se realice. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que nosotros tengamos, no sé, una operación del teléfono. Nosotros tenemos que pagar el teléfono en el mes de agosto, le cargamos a la cuenta de gastos por 500 pesos con abono a la cuenta de bancos o de caja por los mismos 500 pesos. Pero ¿qué pasa si al momento de que ya registramos la operación y nos dicen, ¿sabes qué? Nos equivocamos o nos hacen un descuento sobre ese servicio? Tenemos ahí, al momento que lo registramos, lo cargamos. Pero como vamos a hacer una disminución en el gasto, tenemos que hacer el asiento inverso, es decir, cargarle a la cuenta de bancos en dado caso de que se nos haga la bonificación y hacerle el abono a la cuenta del gasto correspondiente. Por eso dice que las cuentas de gastos se refiere a los gastos de administración, pero también se refiere a los gastos de venta, ¿no? Se refiere a todos aquellos gastos operativos que vimos dentro del estado de resultados. Es como el ejemplo de los gastos financieros. Si se fijan, hay unos gastos que son intereses, que esos se abonan, y hay unos gastos que son, que son como las comisiones bancarias, que esos se cargan, ¿ok? Dice que tomando en consideración todo lo que hemos estado viendo, es decir, cada cuándo se cargan y se abonan las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital, tenemos las siguientes reglas. Se debe de cargar cuando aumente el activo, se debe de cargar cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Y se deben de abonar cuando disminuyen el activo, cuando aumentan el pasivo y cuando aumentan el capital. Esto es decir, lo tenemos que hacer dependiendo de las operaciones que hagamos. Aquí es importante conocer, vuelvo al tema, la naturaleza de cada una de las cuentas. ¿Dónde se deben de registrar todas y cada una de las operaciones que nosotros realizamos o de todos los asientos contables que realizamos en la contabilidad o que lo hacemos de manera a través de los asientos de diario? Estos se deben de registrar en un libro especial llamado diario. Como su nombre lo dice, ahí tenemos que diariamente registrar todas las operaciones. Este tema lo vamos a ver un poquito más específico en el curso de contabilidad 2, donde vamos a ver los diferentes libros de contabilidad que se llevan, como el libro de mayor, el libro de diario, el libro de actas, etcétera. Pero ahorita, para efectos de esta parte del curso, todo lo que registremos y que nos lleva al asiento de diario es en el libro especial llamado diario. Si ahorita realizamos una compra de mercancía, lo tenemos que registrar hoy. Si hoy realizamos una venta, la tenemos que registrar hoy. Si el día de hoy pagamos un servicio, lo tenemos que hacer el día de hoy. Si el día de hoy realizamos la cobranza de una cuenta por cobrar del mes pasado, la tenemos que registrar hoy. Sistemáticamente se les da un orden cronológico. Reitero, eso ya lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2. Siempre se anota la cuenta deudora con su cantidad de cargo y en el siguiente renglón, dejando sangría, se anota la cuenta acreedora con su cantidad de abono. Aquí, aunque así no lo marca la literatura, siempre les he hecho el comentario que en los esquemas de mayor o en los esquemas de diario, en las cuentas siempre se registran las operaciones, y aunque esa es la forma didáctica de presentarla, en la práctica ya todo es a través de sistemas contables o de software en el que nada más tenemos que hacer el cargo y el abono. Ya no hay, ahí ya no vemos sangría, no, ni espacios, nomás es cargo a tal cuenta con abono a tal cuenta. Generalmente los que ya tengan algo de experiencia en el ámbito administrativo deben de saber que o si no lo pueden investigar, que todas las operaciones se realizan en algo que se llama una póliza de diario. En esa póliza de diario es el libro de diario que estamos hablando aquí, o el libro espacial llamado de diario, donde se registran las operaciones conforme vayan apareciendo de manera cronológica. Las pólizas, pues se les da ahí una clasificación de acuerdo a cómo esté administrado ese sistema contable.
Un ejemplo así muy sencillo para no meternos en tanto detalle. En las pólizas de diario se registran todas las operaciones comunes como las ventas, como lo que vienen siendo las compras, las depreciaciones, etcétera. En las pólizas de egreso se registran todos aquellos movimientos cuando vamos a hacer una salida real de dinero de la empresa, como el pago de la nómina, como el pago a proveedores, como el pago de servicios, etcétera. En las pólizas de ingresos se registran todos aquellos movimientos que afectan dinero que entra a la compañía cuando realizamos una cobranza, cuando realizamos un cobro de intereses, etcétera. Digo, eso es generalmente como se maneja dentro de la práctica. A esta forma de registrar una operación se le denomina asiento de diario. Esta es la parte medular de cómo se registran las operaciones de una compañía. Y aquí vamos a ver un ejemplo de los asientos de diario. Vamos a suponer que nosotros realicemos, ahorita no me quiero meter en muchos temas fiscales, ni en cuestiones de IVAs, ni en cuestiones de temas un poquito más complejos o más técnicos. Vamos a ponerlo así muy sencillo. Vamos a suponer que el día de hoy nosotros realizamos la venta por 1,000 pesos de mercancía. Es decir, vamos a suponer que fueron 10 piezas a un costo de 100 pesos cada una. Vamos a suponer que ahorita tenemos que, para no meternos en tanto detalle porque se tiene que hacer otro asiento de costo, pero ahorita para efectos de registrar la pura venta de la mercancía, suponiendo que esa mercancía nos la hayan pagado la mitad o el 50% de riguroso contado y el otro 50% nos lo van a pagar a un periodo determinado, es decir, le otorgamos un crédito a ese cliente por ese 50% de la mercancía. Si se fijan, el asiento contable que se tiene que hacer es cargo a caja o a bancos, que en este caso es un ejemplo de caja, donde nos están pagando 500 pesos por el 50% de la mercancía que vendimos. Y un cargo a clientes porque es una cuenta por cobrar por el resto de la mercancía que otorgamos a crédito, con un abono a ventas, ¿sí? Porque si se fijan aquí, al momento de que, si se fijan, si hacemos el esquema de mayor, el esquema de diario, cargamos, la suma de los cargos es 500 más 500, son 1,000, y la suma de los abonos son 1,000. Ahí ya se cumple la regla de la partida doble. No podemos quitar estos 500 de clientes porque si no, no podemos registrar, y cuando saquemos nuestros saldos, nos van a hacer falta esos 500 pesos al momento de hacer la comprobación, que es el tema que vamos a ver ahorita. Importante comentarles, por ejemplo, es un asiento compuesto. ¿Por qué? Porque se compone de 2 cargos con un abono. Hay ocasiones en que es un cargo y 5 abonos, o hay 3 cargos y 2 abonos, pero siempre la suma de los saldos debe de ser la misma. La suma de todos los cargos no debe de dar igual a toda la suma de todos los abonos, es decir, tiene que haber un equilibrio, vamos a hacer un aumento en una parte y vamos a hacer una disminución en otra parte, ¿ok? Aquí en este caso estamos aumentando dentro de del estado de resultados en la cuenta de ventas. ¿Se acuerdan que lo vimos? Iniciamos con ventas, suponiendo que no haya ninguna devolución, descuento, rebaja sobre venta, 1,000 pesos, que esto va a ir directamente a una utilidad o una pérdida que va a hacer que nuestro capital contable disminuya o aumenta de acuerdo a las variaciones que vaya teniendo en el periodo. Y obviamente estamos haciendo afectaciones y aumentos a las cuentas de activo por el cobro de esos 500 pesos en efectivo y 500 pesos a crédito, ¿ok? ¿En qué consiste la partida doble? Ya lo mencionamos, en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones de los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital. Es decir, que siempre tenemos que tener como base la fórmula del capital. Obviamente hay asientos contables que no necesariamente tienen que hacer una afectación a las cuentas de activo, pero sí puede haber una afectación en la cuenta de capital. Vuelvo a poner el ejemplo. Si ahorita vamos a pagar 500 pesos de teléfono, ¿qué asiento va? O más bien dicho, vamos a suponer que al 31 de agosto tengamos que registrar el adeudo del teléfono, porque también hay otro principio contable que nos dice que todos los pasivos
y todos los activos deben de verse reflejados a la fecha del balance general. Si al 31 de agosto nos llega nuestro recibo de teléfono, pero tenemos como fecha de pago a más tardar el mes siguiente, pues nosotros tenemos que hacer un asiento de provisión para registrar tanto en el balance general que tenemos una deuda, como reconocer el gasto efectuado en el periodo, pero que está pendiente de pago al siguiente mes. Se fijan, ahí estamos afectando toda la parte del resultado que nos va a hacer que tengamos un aumento en el pasivo y por ende vamos a tener también una disminución vamos a tener una variación en el capital contable con la afectación en el gasto que le estamos haciendo por el registro de ese gasto. ¿Ok? Después de que ya tenemos todo nuestro registro de operaciones, lo que viene siendo las operaciones diarias a través del libro de mayor y que ya hayamos técnicamente realizado todas nuestras operaciones, tenemos que realizar un reporte o tenemos que sacar un listado de todos los saldos de cada una de las cuentas que se le conoce como balanza de comprobación. Una balanza de comprobación como tal no es un estado financiero, sin embargo, reitero, de este reporte o de este listado de saldos, vamos a suponer, reitero que lo vamos a ver en contabilidad, pero no quise adelantarme mucho, pero sí irlo mencionando. Si nosotros iniciamos con una cuenta de saldos de activo, al final vamos a tener otros saldos al terminar el periodo. ¿Qué es lo que hay en medio? Todos los asientos de diarios que se hicieron en ese periodo, es decir, todos los aumentos y disminuciones en las cuentas de activo, pasivo y capital. Y de esos saldos de la balanza de comprobación es de donde se realizan los estados financieros. Yo registro todas mis operaciones, al final del periodo saco mi balanza de comprobación y los saldos que traigan la balanza de comprobación son los saldos con los que se integran los estados financieros. Un ejemplo, los saldos que traigan la cuenta de bancos es lo que vimos que se refleja en la cuenta de bancos en el balance general, lo que traiga la cuenta de clientes, lo que traiga la cuenta de documentos por cobrar, etcétera. Igual las cuentas de estado de resultados, con las cuentas que están en esa balanza de comprobación, vamos a integrar el estado financiero denominado estado de resultados. ¿Qué tiene como objetivo o para qué nos sirve la balanza de comprobación? Nos sirve para verificar si los cargos y abonos de los asientos de diario han sido registrados en las cuentas de mayor que corresponden, respetando los principios de la partida doble o la regla de la partida doble. Es lo que les comentaba, nosotros no podemos hacer una afectación contable ni registrar un asiento porque si no al momento de un asiento incompleto, porque si no al momento que saquemos la balanza de comprobación nos va a faltar ese asiento. ¿Qué significa? Que nada más hicimos un cargo o un abono. Entonces, ¿qué significa la balanza de comprobación? Al final, la suma de todos los saldos de nuestros cargos debe de ser igual a la suma de todos los saldos de nuestros abonos. Viéndolo de una manera simple, es decir, todos los movimientos deudores debe de ser igual a la suma de todos los movimientos acreedores. ¿Ok? Ese es el objeto de realizar una balanza de comprobación. ¿Cuándo se debe de realizar o cuándo se debe de gestionar la balanza de comprobación? Esta balanza de comprobación se debe hacer en el momento que sea necesario. Se acostumbra a formularla cada fin de mes con objeto de facilitar la preparación de la balanza de comprobación que se presenta cada fin de año. Yo siempre les he mencionado que la información financiera se presenta de manera periódica, es decir, cada mes. Nosotros como contadores, administradores, no podemos esperarnos a que termine un ejercicio. Si tenemos una información en enero, no nos podemos esperar hasta diciembre para ver cómo está la situación financiera de la empresa. Así como siempre les he dicho que se tiene que sacar la información periódica en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta que termine el año, no podemos sacar esos estados financieros si no tenemos la balanza de comprobación, porque de ahí es donde se proyectan. Obviamente también nos dice que lo podemos hacer cada vez que sea necesario. En la práctica, ustedes como administradores, dependiendo del software o del sistema que manejen, pueden sacar una balanza de comprobación para ver más o menos cómo van a terminar el mes, o pueden hacer un estado financiero proyectado en base a la información que tengan en esta balanza de comprobación.
¿Qué datos debe de tener la balanza de comprobación? Pues es igual que un balance general o que un estado de resultados, debe de tener el nombre, razón social de la entidad, el nombre del documento, es decir, que diga balanza de comprobación al, igual, 31 de marzo, 28 de febrero, 30 de abril, etcétera. Folio del mayor de cada cuenta. El folio del mayor de cada cuenta, aquí la literatura lo pone de acuerdo a lo que viene ahí en el libro, que deben de estar foliadas las cuentas, pero en la práctica se le conoce con con el nombre de cuenta contable, es decir, la nomenclatura que nosotros le demos a esas cuentas dentro del catálogo de cuentas que integran la contabilidad del sistema contable. Si se acuerdan, y si no lo volvemos a mencionar, en la mayoría de los casos, en un catálogo contable, todas las cuentas que empiezan con 1, si por ejemplo las cuentas 1000 o 100, dependiendo de la estructura de la cuenta, son cuentas de activo. Las cuentas que empiezan con 2 son cuentas de pasivo, y las cuentas que empiezan con 3 son cuentas de capital. Es decir, si lo vemos en una nomenclatura, es 1 es igual a 2 más 3, o es activo igual a pasivo más capital. Y luego las cuentas que empiezan con 4 son las cuentas de ingresos o de ventas, las 5 son las de costos, las 6 son de gastos de operación, las 7 son de otros productos y otros gastos, las 8 son de otras operaciones como los impuestos que vimos en el balance, en el estado de resultados, como el ICR y el PTU, y la utilidad o pérdida neta va dentro del capital contable. Esa balanza de comprobación también debe de tener el nombre de las cuentas. No nos sirve sabernos el número si no sabemos que la 1001 es banco, la 1002 es cliente, la 1003 es de documentos por cobrar, la 1004 es deudores diversos y así sucesivamente. Debe tener los movimientos deudor y acreedor de las cuentas. Les mencionaba ahorita que una balanza de comprobación tiene un saldo inicial y tiene un saldo final. Lo que existe como cargos y abonos en medio de esos dos periodos entre el saldo inicial y el saldo final son los movimientos deudores y acreedores de las cuentas, es decir, las afectaciones que vayamos haciendo en cada una de las cuentas, llámese de resultados o llámese de balance general. Debe también tener los saldos deudor y acreedor. Si se acuerdan, en la clase pasada vimos todos los saldos deudores y todos los saldos acreedores, aunque ahí lo vimos en un esquema de registro de cuenta T para registrar los movimientos de diario. A eso se refiere en la balanza de comprobación, solo que ahí ya lo vemos de una manera globalizada, no lo vemos de manera individual en el diario, ¿ok? Y también debe de contener todos los movimientos de las cuentas saldadas, es decir, si yo tengo al inicio de un periodo, vamos a poner un ejemplo, que yo tengo una cuenta contable de proveedores de 100,000 pesos al inicio de determinado periodo, pero al final de ese periodo mi cuenta o mi saldo de la cuenta de proveedores es 0, significa que tuve que haber tenido un cargo por esos 100,000 pesos, y aunque la cuenta ya está en ceros, debe de presentarse como saldada. ¿Por qué? Porque como quiera hubo un movimiento y ahí podemos identificar a qué se refiere o por qué se canceló esa cuenta saldada. ¿Qué errores se pueden cometer o qué errores se pueden descubrir, más bien dicho, al realizar la balanza de comprobación o al tener una balanza de comprobación para que nosotros registremos o para que proyectemos o elaboremos los estados financieros? Los principales son que se omitan en las cuentas de mayor el pase completo de un asiento de diario. Aquí vuelvo a comentar, en la práctica, si hacemos un cargo tenemos que hacer un abono, pero si lo hiciéramos manual y se nos olvida, aquí lo vamos a detectar. En la práctica, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya trabajan, inclusive lo pueden ver con sus áreas administrativas para que también les sirva como ejemplo. Si ustedes quieren registrar un asiento contable y nada más le dan el cargo, suponiendo que sea el ejemplo que vimos ahorita de las ventas, un cargo por 500 pesos a la cuenta de bancos y un abono por 1,000 pesos a la cuenta de ventas. Si se fijan, tenemos un abono por 1,000 y tenemos un cargo por 500, todavía no está balanceado. Si quisiéramos grabar ese movimiento, el sistema no nos va a dejar. Por eso les digo que aunque esto es desde el punto de vista didáctico de cómo se registran, en la práctica ya no te deja realizar el asiento porque el sistema entiende que te falta el balanceo en las cuentas, ¿ok? Haber cargado una cuenta en lugar de otra, lo que yo les comentaba, muchas veces ya conforme vamos avanzando en la práctica, haber cargado o abonado, según sea el caso, en las cuentas. Si nosotros vemos que hay una cuenta que tiene una naturaleza distinta,
¿Cómo lo identificamos en la práctica esto? Vamos a suponer que la cuenta de bancos, o más bien otra cuenta, porque la de bancos sí la puede traer contraria, pero ya se hace ahí un asiento. Vamos a suponer que la cuenta de documentos por cobrar esté negativa. Es decir, que traiga un saldo acreedor. Ahí nos vamos a dar cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque el sistema nos va a decir que las cuentas de activo deben de tener una naturaleza deudora. Y si está negativo, significa que algo está mal registrado. ¿Qué probablemente se pudo haber hecho? Que a lo mejor en lugar de haber afectado una cuenta de clientes, debimos de afectar una cuenta de proveedores. El saldo contrario no significa, si tenemos un saldo contrario a la naturaleza de dicha cuenta, significa que debe ir del otro lado. Por ejemplo, si traemos un saldo contrario en una cuenta de activos, significa que en lugar de tener un derecho, tenemos una deuda. Y si en las cuentas de pasivo tenemos un saldo contrario, significa que en lugar de tener una deuda, tenemos un derecho o un bien a favor. Es decir, ahí podemos identificar en esa balanza de comprobación cuáles son los principales errores. Y entre los principales errores están estos: que se hayan omitido el correcto traspaso de las cuentas de mayor o que no existe un balance, y que se hayan cargado o abonado, según sea el caso, de manera incorrecta algunas de las cuentas dentro de lo que viene siendo los registros que se hacen de manera cotidiana. ¿Ok? Y pues bueno, eso es lo que vamos a ver del día de hoy del capítulo número 11. Antes de terminar, pues sí me gustaría abrir micrófonos a ver si alguien de ustedes tiene alguna duda. Perdón, no había visto. Ricardo, disculpa, me dice, si se paga todo con cheque, solo sería ventas y clientes. Si ponemos el ejemplo de que vimos ahorita de las ventas de 1,000 pesos, no. Hay que recordar que si no lo pagan con cheque, el cargo no sería clientes, el cargo sería bancos. Cargo a bancos por 1,000 y abono a ventas por 1,000. ¿Ok? No sé si quede clara la duda, Ricardo. Bueno, ya no contestó Ricardo. ¿Alguien más que tenga una duda? Sí, mira, ese es un tema, Ricardo. Dice, ya los asientos muchas veces son automáticos, incluso en algunos casos se usan los XML. Mira, déjame comentarte algo. Los XML, para tenerlo ahí más claro, es el enlace que nosotros tenemos. Ahorita estamos viendo contabilidad 1, contabilidad básica. Cuando veamos contabilidad 2, vamos a ver un tema que yo pongo como, que aunque no nos lo marca la bibliografía, yo lo pongo porque es lo que actualmente se ve en la práctica. El XML es un archivo con el cual nosotros le informamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se realizó una operación. El formato XML es el timbre que se hace de determinada operación. Los asientos, ¿a qué te refieres con que son automáticos? A que muchas veces, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que, y dependiendo de la magnitud de la empresa, muchas veces las empresas, por ejemplo, el área de ventas, realiza una operación de determinada venta de mercancía. Los sistemas contables ya están configurados de que al momento de que se realice dicha operación, vamos a decir que el de ventas diga, ¿sabes qué? Le voy a mandar a mi cliente tanta mercancía. Se hace el registro de ese pedido y en automático el sistema te hace el asiento contable. Y del módulo o dependiendo del ERP, que es el sistema que incluye todos los módulos administrativos, en automático se dispara un asiento contable a la parte administrativa o al sistema contable que tengamos, ¿ok? Pero sí es muy buena observación tu aportación. ¿Algún otro comentario? Arturo, ¿nadie tenemos comentarios? Bueno, si ya no hay ningún comentario, antes de terminar la clase, pues bueno, vamos a aprovechar un minutito para despedirnos. Ha sido un placer darles el curso de Contabilidad 1. Esta es nuestra última sesión. Técnicamente ya no va a haber ninguna otra sesión. Generalmente yo a veces doy al final del periodo una sesión un poquito más cortita con los puntos más relevantes.
Yo creo que en esta ocasión no va a ser posible por unas actividades que traemos ahí mismo dentro de la universidad, pero pues les agradezco que hayan participado en este curso de Contabilidad 1. Para nosotros como universidad y en lo personal es muy enriquecedor tratar de dar un poquito de lo que sepamos para que ustedes tengan o logren su objetivo profesional. La Universidad Ciudadana pues obviamente tiene la disposición de que todos ustedes tengan pues ese conocimiento que les ayude a sobresalir en su ámbito profesional. Les encargo mucho las tareas. Técnicamente ya nada más tenemos hasta el próximo domingo y les encargo mucho la participación del foro. Les agradezco mucho atención. No sabemos, me están haciendo una pregunta si yo les voy a dar el curso de Contabilidad 2. No depende de mí. Obviamente hay ocasiones en que a lo mejor hay otros maestros que ahorita están dando Contabilidad 1 y me va a tocar a mí darles Contabilidad 2 a esos alumnos, o a lo mejor en el caso de ustedes les va a tocar otro maestro. Sin embargo, yo creo que todos los maestros que impartimos clases, pues tenemos la disposición de que ustedes aprendan. No, para el curso de Contabilidad 2 ya se lleva todavía una parte de este primer curso de contabilidad, porque es un temario. De hecho, inclusive hay hasta Contabilidad 3. Hasta la primera parte del curso de Contabilidad 2 van a llevar este libro. A partir del parcial o del primer tema que vean después del parcial de Contabilidad 2, ya van a llevar el segundo curso de contabilidad. Igual, digo, yo creo que ahí es muy importante que se coordinen entre ustedes para que lo tengan. Y en dado caso de que por alguna situación no lo encuentren, ahí ustedes tienen mi correo y ya posteriormente mándenme un correo y yo les puedo mandar un link para que lo puedan bajar de una manera correcta, porque hay muchos links en que no se puede bajar, ¿ok? Les agradezco, ha sido un placer y no duden en que cualquier duda que tengan de aquí a lo que resta del curso, estamos a sus órdenes a través del botón Contacta a mi tutor y esperemos vernos nuevamente en un curso más adelante. Y si no, reitero, ha sido un placer y yo sigo a sus órdenes como hasta ahora. Que tengan muy buenas noches y cualquier cosa sigo a sus órdenes. Buenas noches, maestro, y gracias. Un excelente maestro. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro. Excelente noche. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, maestro, por todo. Gracias. Y no, para servirle, para eso estamos. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Buenas noches. Sí, gracias a ti. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Adriana. Sí, yo también. Digo, a veces no abrimos mucho la cámara, pero sí uno percibe cuando los alumnos son buenos y ustedes han sido unos muy buenos alumnos. Les encargo mucho su participación en el foro ya como último. Sí es muy importante que cualquier impresión que quieran poner para bien o para mal, con toda confianza háganmelo saber en el foro. Que tengan muy buenas noches y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, maestro. Oiga, maestro. Sí. ¿Qué programa podría usar para usar este libro? Es que tengo el libro de Contabilidad 1. Sí. Y quisiera saber qué programa o qué software puedo instalarlo en mi computadora para practicar. Mira, hay mucho software en la práctica, Arturo. Obviamente no todos ¿te refieres a un software contable para practicar esto, la contabilidad? Sí, es correcto. Mira, hay muchos. Desafortunadamente la mayoría tienen un costo. Yo lo que te recomiendo, no sé si actualmente estés trabajando, y dependiendo de la rigidez de la empresa en la que estés trabajando, si es que es así, pues que tú te acerques al área administrativa y que les digas, oye, mira, sabes que yo tengo esta inquietud, y ahí te digan. No sé si haya software ahorita gratuitos que puedas bajar de internet. Déjame investigar si hay alguno y con gusto te lo hago llegar a tu correo electrónico. Ok, maestro. Te lo agradezco. Muchas gracias. Ándale, que estés muy bien. Hasta luego, Arturo.